Hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a buscar el libro de Romanos, capítulos 6 y 7. Romanos, capítulos 6 y 7. Si usted no tiene, si la persona que está al lado suyo no tiene Biblia, comparta su Biblia con el que está al lado, si no, no va a salir ahí en la pantalla, así que por eso lo digo. El capítulo 6 de Romanos dice así, comenzando en el versículo 1, y vamos a leer solamente hasta el versículo 4. Leemos todo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y si usted tiene la amabilidad, busque ahí en el capítulo 7, que está al lado, y vamos a leer el capítulo 7, los últimos versículos, comenzando en el 21. Es decir, el capítulo de al lado, capítulo 7, versículo 21. Dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hasta ahí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que nos ilumine para entender tu palabra. Pedimos, Señor, que tú seas con cada persona que está aquí hoy en el templo, cada persona que está conectado a través de las redes sociales, donde quiera que haya una persona hoy, que tú toques su corazón y sobre todo que tú edifiques la fe de tu pueblo. Pido, Señor, por cada necesidad que se ha mencionado aquí en esta mañana. Pido por cada persona que nos visita, que tu Espíritu Santo trabaje en ellos para salvación, para edificación, para consuelo, y que tú seas glorificado en el día de hoy. Gracias, Señor, porque nosotros no merecemos nada de lo que tú nos das, pero por tu gracia tú nos los das. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Si usted ha estado aquí en estos pasados domingos, sabe que estamos predicando sobre el libro de Romanos y ya hoy entramos en el 6 y el 7. El 6 y el 7 vamos a cubrirlo, es decir, los dos a la misma vez, porque prácticamente tratan del mismo tema. Pero yo creo que para beneficio de aquellos que están aquí hoy por primera vez o que no han estado siguiendo esta serie de mensajes sobre el libro de Romanos, tiene que abrir su Biblia. La Biblia prácticamente se explica ella misma, pero si usted abre el libro de Romanos capítulo 1, se va a dar cuenta ahí de una continuidad, de una idea que continúa. Y una de las cosas que hace allí es
Sobre todo la Reina Valera tiene como un subtítulo, vamos a decir, en cada capítulo, o la mayoría de los capítulos. Algunos lo tienen en el medio de la página, otros lo tienen arriba. Capítulo 1, Pablo ya habló de la culpabilidad del ser humano, sobre todo de los gentiles, no de los que son judíos, sino de los gentiles. Y después, en el capítulo 2, Pablo empieza a hablar sobre la culpabilidad de los judíos, que aunque conocen la ley de Dios, también son pecadores. Y entonces el capítulo 3, Pablo habla de que tanto judíos como gentiles, pues son pecadores. Versículo 23 resume eso. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en esos 3 capítulos, él habla de cómo el ser humano es pecador, tanto judío como gentil. Ahora, en el capítulo 4, él habla de Abraham, de la fe de Abraham. Cómo la fe de Abraham es parecida a la nuestra. Entonces, él usa a Abraham como un argumento para aquellos judíos que decían que la persona tenía que guardar la ley para justificarse delante de Dios. Y Pablo dice, no, Abraham no estaba bajo la ley, sin embargo fue declarado justo. Es decir, Abraham fue, como ustedes saben, antes que la ley viniera, antes que Moisés viniera con la ley. Y entonces él usa el argumento de Abraham, diciendo que nosotros también nos salvamos igual que Abraham se salvó. Sí, Abraham se justificó por la fe. Y la idea es que la salvación del ser humano siempre ha sido por la fe. En toda la historia del ser humano, en la Biblia, si usted va al libro de Hebreos, capítulo 11, le da a entender que la salvación siempre ha sido por la fe. Y entonces, en el capítulo 5, que lo cubrimos la semana pasada, pues Pablo nos habla de la justificación por la fe. Es decir, es como una secuencia. Bueno, así como Abraham fue salvo por la fe, igual nosotros. Si usted lee el versículo 1 del capítulo 5, dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es el énfasis del capítulo 5 de Romanos. Ahora, pudiera estar en la mente de alguna persona, tanto judíos como gentiles. Bueno, entonces no importa lo que hagamos, no importa el pecado que cometamos, no importa cómo vivamos, podemos hacer lo que queremos y no tiene ninguna diferencia. Y Pablo entonces escribe el capítulo 6, que si usted se acuerda de lo que leímos hace un momento, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Una pregunta retórica. En ninguna manera. Es decir, eso no es lo que le está diciendo. Es decir, aunque somos justificados por la fe, somos salvos por la fe, nuestra manera de vivir debe de reflejar nuestra fe. Y entonces, en el capítulo 6 y capítulo 7, Pablo comienza a exponer o a explicar esa verdad. Cómo, aunque el ser humano tiene una naturaleza caída, el ser humano, sobre todo el cristiano, está llamado a vivir lejos del pecado. Este capítulo 6 y capítulo 7 son capítulos muy descriptivos. Posiblemente no existe otro pasaje en la Biblia que describa el pecado como lo describe estos capítulos. Ve, a veces los seres humanos tenemos la idea de que somos buenos. Y a veces usted se da como palmaditas aquí y dice, ay, qué bueno soy. Si usted lee el capítulo 6 de Romanos, usted sale de ese sueño. Usted se despierta y se da cuenta que lo que tuvo fue una pesadilla. Que usted no es tan bueno como usted cree. El pecado es una cosa complicada. Pecado en el ser humano. Hace unos años yo estuve leyendo sobre unos pájaros
en las cataratas del Niágara, que lo dije aquí, me acuerdo, hace como 2 años, eso. Yo viví, no sé si algunos de ustedes saben, yo viví cerca de las cataratas del Niágara, y es como aquí, por ejemplo, ¿cuántos aquí hacen más de 10 años que no van a Miami Beach? Levanten la mano. 10 o 5 años. Entonces, la gente viene de Alemania, de Nueva York, para ir a Miami Beach, pero los que están aquí no van. Bueno, igual pasa con las cataratas del Niágara. La gente vive allí, muchos no han ido nunca, porque usted ha vivido toda la vida allí. En el caso mío, venían muchas personas a visitarme de New Jersey y de las iglesias donde Bárbara y yo estuvimos, y entonces era obligatorio ir a las cataratas del Niágara. Y llega un momento que usted se aburre de las cataratas del Niágara. Y son muy hermosas, déjeme decirle, muy hermosas, sobre todo si va la primera vez, la segunda vez. Hay 2 cataratas. Están las cataratas de Nueva York y están las cataratas de Canadá. Las de Nueva York no sirven para nada. Las buenas son las de la parte de Canadá. Esas son las más vistosas, son las que la gente visita más. Es una herradura. Y es un espectáculo de todo el año, prácticamente. Cuando llega la noche, le ponen unas luces, unos reflectores de colores. En algunos casos son amarillos, en otros son azules. Y da la impresión que lo que está cayendo por esas cataratas es oro en forma líquida, por el color que le dan a las luces y el agua cayendo. Pero esa agua se comienza a congelar cuando llega el invierno, al punto que se ve el agua congelada. Parece como una cueva de estalagmitas y estalactitas, más o menos, esa es la impresión que te da. Sin embargo, nunca se congela 100%. Por debajo de esa masa de hielo, el agua sigue cayendo en las cataratas del Niágara. Y todavía hay una neblina que se levanta y cubre todo aquello allí. Producto al caer el agua, entonces la neblina sube, pero vienen unos pájaros a tomar agua, a coger insectos, y esos pájaros no se dan cuenta que esa neblina le está penetrando en las hojas, en las plumas. Las plumas de esos pajaritos se están congelando. Y lo interesante es que entre más ellos se sacuden, más entra el agua esa en forma de neblina a sus plumas, y llega un momento que están tan pesados, producto del agua congelada, que no pueden volar. Y se caen y mueren. Entonces yo estaba pensando que eso es parecido a lo que es el pecado. El pecado comienza de una forma, podemos decir, suave. Pero una persona que hoy es un adicto a la cocaína, no siempre fue adicto a la cocaína. Esa persona empezó a coger un poquito de marihuana, por ejemplo. Y después cogió más marihuana. Y después un día cogió cocaína. Oh, pero yo no me voy a meter en esto a mí no me va a dominar, qué sé yo. Todo el mundo tiene la misma historia. Empieza poquito a poco. Y llega un momento que ya no solamente es la cocaína, es el crack, es esto, es lo otro. Y prácticamente es una cosa horrible, porque uno conoce gente que un día fueron muy prósperos, pero ese vicio los pone hacia abajo y no se pueden levantar y terminan siendo muchos. Son homeless, gente que están ahí en la calle sin casa. Eso es horrible. Y eso empezó poco a poco. Pero así empieza con todos los pecados. Es decir, usted está participando de un pecado hoy y piensa que eso no le va a hacer daño. Usted no sabe que eso cada día le va a hacer usted más dependiente de eso. Y cada día usted va a ser más dependiente de eso. Y cada día usted va a ser más dependiente hasta que usted termina, que usted no puede vivir sin eso.
y finalmente viene ahí la destrucción suya, o la destrucción de su familia, o la destrucción de sus hijos, de su negocio. Aquí hay algunos hermanos que son ex adictos y me han invitado a unas terapias que dan, y yo he ido. Los narcóticos anónimos y los alcohólicos anónimos y todo eso. Es interesante lo que uno ve allí. Allí, en el estacionamiento, donde está funcionando esa terapia, hay Mercedes-Benz, hay carros súper caros y hay carros bien baratos. Y cuando usted entra, se encuentra que allá adentro no importa el estatus social suyo. Ahí hay gente que son abogados, ahí hay gente que son dueños de negocios, ahí hay gente que no tienen trabajo. Es decir, es la misma historia. La adicción a eso puede estar en cualquier capa social. Entonces, usted no piense que usted porque estudió, usted porque tiene dinero, que eso no le va a pasar a usted. Eso es una tontería, creer eso y pensar eso. Pero así pasa con todos los pecados en nuestra vida. Como ese pájaro ahí en las cataratas del Niágara, que poco a poco se va metiendo y se va congelando y se va haciendo pesado. Y todo esto es la misma historia, hermano. Yo he visto cristianos tomando alcohol. Miren, le voy a decir algo. Eso es lo primero antes de coger droga. El alcohol es una droga. Y eso es la realidad. El alcohol, pasa que es una droga legal, pero el alcohol es una droga. Entonces un día me dijo uno, bueno, pero usted toma café, pastor. Y yo, bueno, es verdad. Pero yo no he visto a nadie que por tomar café empiece a manejar y mata a 2 o 3. Yo no he visto a nadie que haga eso. Y yo sí he visto gente con el alcohol matando gente en la carretera. Entonces hay una diferencia entre café y alcohol, muy grande. Y ese es el primer paso. Después viene lo otro, la cocaína, lo otro. El asunto es que si nosotros no practicamos el control propio desde una temprana edad, todas estas cosas pueden entrar en nuestra vida. Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos el control propio. Que ahí está eso y eso no lo puede coger. Eso se enseña con práctica. Y vivimos en una sociedad donde hay que hacerle ver a los niños que necesitan control propio. Vivimos en una sociedad donde no se practica el control propio. ¿Ustedes no han visto unos pullovers que andan por ahí que dicen just do it? ¿Usted no ha visto eso? No sé si alguno anda con ese pullover por ahí, pero quíteselo, vaya. Just do it. ¿Qué quiere decir eso? Hazlo, no importa. Just do it. Ahora, la Biblia dedica tiempo a la cuestión del pecado. ¿Por qué? Porque no es que la gente de la Biblia eran unos retrógrados que decían lo que les daba la gana, eran unos viejos barbú por allá que no querían que la gente fueran felices. No, la Biblia está inspirada por Dios y tiene un mensaje relevante para usted y para mí, para hoy. Dios tiene leyes que tienen el propósito de darle a usted felicidad. Es decir, las leyes de Dios no son para martirizarlo a usted. Las leyes de Dios son para que usted sea feliz. Hay que mirar la ley de Dios como una especie de cerca, un fence, que te evita llegar a un campo que está lleno de dinamita. Esa es la manera de ver la ley de Dios. Una cerca que te prohíbe cruzar eso, donde vas a llegar a un lugar donde tú vas a sufrir. Todos los mandamientos de Dios tienen el propósito de que usted sea feliz. Sin embargo, vemos que esa no es la experiencia de cada ser humano. Y la Biblia enseña cuán pecador es el ser humano. Este capítulo 6 y capítulo 7 podemos decir que se las trae.
de la descripción que hace sobre el pecado. En la teología, es decir, la Biblia se escribió y entonces después viene lo que se llaman los padres apostólicos y después están los padres teólogos, que fueron a partir del siglo III hacia arriba. Esos padres teólogos comentaron sobre la Biblia, sobre las epístolas. Y hay volúmenes sobre esos padres teólogos. Ellos llegaron a la conclusión y le llamaron algunos nombres, que usted lo va a oír por ahí, pero quiere decir esto, que el hombre es pecador, es lo único que quiere decir. Pero por ejemplo se habla de esta expresión, depravación total. Depravación total es una manera de hablar del pecado del hombre. Ahora, la depravación total significa que la vida del hombre, sus emociones, sus facultades, todas han sido invadidas por las tinieblas, caídas e iniquidades. Todos se desviaron, y aquí citamos la Biblia, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso lo dice el Salmo 14, versículo 3. Y también lo cita el apóstol San Pablo aquí, en este pasaje que estamos hablando. Entonces, yo quiero que usted tenga paciencia un momentico y usted escuche lo que dijeron, podemos decir, grandes cerebros a través de la historia de la iglesia sobre este tópico. Mire, este tópico, déjeme decirle, este tópico toca todas las partes de nuestra sociedad. Porque esto es lo que dice la Biblia, lo que estamos hablando aquí hoy. Es decir, eso tiene la explicación de una persona que está en un subway y viene y a alguien sin hacerle nada y le mete un golpe en la cara y le deja sin ver al ojo, una persona sin hacer nada. Estamos hablando de eso, esa es la maldad que hay en el ser humano. En algunos casos es una maldad extrema, pero en la mayoría de los casos es una maldad que todos participamos de ella. Agustín, que es un teólogo católico, pero que fue usado por los reformadores, acuñó esta frase: la culpa del pecado de Adán se transmite a toda la posteridad. Cada uno de nosotros nace con la culpa de Adán como propio. Es decir, Agustín habló de la transmisión del pecado a través de la raza humana. Después vamos a ver que hay otros teólogos que discutieron con él. Por ejemplo, la mayoría de las personas ha oído hablar de Martín Lutero, 1483 a 1546, que es el padre de la Reforma, Martín Lutero. Dice él: el pecado original es el pecado cuya raíz profunda poseo. Y tengo una propensión hacia el mal. Es una náusea hacia el bien y un odio de la luz y la sabiduría. Y una delicia en el error y la oscuridad. Una persuasión o una persecución del mal. Como está escrito en Génesis 8:21. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Fíjense cómo esta gente están diciendo prácticamente lo mismo. Es decir, el concepto que ellos tenían de cómo el pecado está en la raza humana. Y John Owen, que fue un puritano, dijo: toda la humanidad está en los lomos de Adán, y porque Adán pecó voluntariamente, toda la humanidad voluntariamente pecó en él. Voluntariamente revelándose que esta naturaleza rebelde se demuestra por el hecho de la experiencia que naturalmente no quieren hacer la voluntad de Dios. Estos teólogos que yo mencioné aquí son teólogos que se llaman teólogos de la gracia. Aún Agustín es considerado teólogo de la gracia. Sin embargo, este otro que está aquí, que se llama John Wesley, no es considerado un teólogo de la gracia, es considerado un teólogo arminiano.
La teología protestante se divide en estos dos: teólogos calvinistas o de la gracia y teólogos arminianos. Los teólogos arminianos sostienen que el hombre puede perder la salvación, de que el hombre puede llegar a ser completamente santo. Por ejemplo, John Wesley, que comenzó siendo un pastor anglicano, pero la iglesia anglicana lo votó, y después fundó lo que se llama en Estados Unidos el metodismo. Todas las iglesias metodistas vienen de John Wesley, y de ahí surgieron varias ramas, entre ellas los nazarenos, por ejemplo, los movimientos de santidad que se llaman, todos esos movimientos de Holiness Movement, y después los carismáticos o los pentecostales, vienen todos de esa raíz. Sin embargo, vemos que John Wesley dice así en su concepto del pecado. ¿Me puede dar el próximo slide, por favor? Dice así: cada uno desciende de Adán, vino al mundo espiritualmente muerto, muerto para Dios, totalmente muerto en el pecado, totalmente vacío de la vida de Dios, vacío de la imagen de Dios, de todo lo que la justicia y santidad de la que Adán fue creado. Es decir que el concepto de este hombre, John Wesley, y tenga cuidado con eso, ¿sabe? Alguna gente que no conoce la vida de este hombre, esto fue un gran hombre de Dios, un hombre santo, un hombre, incluso no solamente influyó el cristianismo con su teología, pero aún con la música. Nosotros cantamos himnos aquí hoy, en ese himnario rojo que hay por ahí en los bancos, que fueron escritos por John Wesley o por Charles Wesley, que era su hermano. Y él fue prácticamente el padre de lo que se llama el Gran Avivamiento aquí en Estados Unidos. Y amigo de personas como George Whitefield, que también sostenía otro tipo de teología, pero eran muy, muy buenos y se respetaban. Ahora, pero existió otro teólogo que la iglesia lo cataloga como hereje, y ese es Pelagio. Pelagio, que existió en el año 360 al 422, fue contemporáneo de San Agustín. Pero Pelagio tenía otro concepto de lo que es la teología esta que estamos hablando y del concepto del pecado. Un monje de origen británico, pero solamente yo puse aquí un párrafo de lo que él creía. Dice: la herejía pelagiana niega el pecado original. Es decir, él no creía que hubo un pecado que Adán hizo ni nada de eso. Y la naturaleza pecaminosa del hombre. Él no creía que el hombre tenía una naturaleza pecaminosa, lo que sugiere que cada hombre se convierte en pecador por su propia elección. Eso es contrario a lo que dice la Biblia y a lo que dijo San Agustín. San Agustín dijo que el hombre nace pecador. Es decir, es una cosa que nace con él. Pero él decía, el hombre o el ser humano decide ser pecador. Es lo que decía Pelagio. Imagínense usted lo que estamos hablando, que no hay pecado original. Es decir, que eso del jardín del Edén, eso no fue así. Eso no ocurrió así. Y eso llevó a miles de cosas y finalmente fue condenado. Nadie que tenga, como decimos, dos dedos de frente puede negar el grado de maldad que hay en el ser humano. Y cuando por ejemplo, aquí tenemos algunos hermanos que practican consejería y tienen que trabajar todos los días con esa cuestión de la naturaleza del ser humano. Cuando usted se sienta delante de alguien, usted tiene que saber que usted está delante de una persona pecadora. Y no solamente pecadora, de una persona cuya personalidad ha sido afectada por el pecado, emocionalmente, todo. Es decir, su vida ha sido transformada por este pecado. La historia muestra cuán pecador es el ser humano. Muchos aquí son de Cuba, otros son de Nicaragua, otros son de Venezuela, otros son de otros lugares, de Honduras. No creo que haya aquí ninguno de Alemania, no sé, me imagino que no. Pero bueno,
Pero nadie, es decir, no estamos ausentes de las barbaridades que ocurrieron en Alemania, por ejemplo. Nadie está ausente de lo que se llama el Holocausto. Todo el mundo tiene idea de lo que es el Holocausto. Seres humanos, como lo son los alemanes nazis, que mataron millones de seres humanos por el único problema de ser diferente en su raza. Ahora, piense por un momento lo que estamos hablando. Yo tengo podemos decir, mi idea en contra de aquellos que piensan que son los humanistas. Bueno, el hombre entre más sabiduría tiene, entre más conocimiento tiene, menos posibilidad tiene de hacer esas barbaridades. Eso es mentira. Eso es mentira porque toda esta gente eran posiblemente los más conocedores y los más desarrollados de su tiempo. Eso no es verdad. 6 millones de seres humanos aniquilados. ¿De dónde sale esa maldad? Niños, mujeres, lo que sea. Pero no hay que ir muy lejos. Por ejemplo, en países como esto que estamos hablando, Cuba, Nicaragua, ¿cuánta gente mataron los comunistas, por ejemplo? ¿Qué son los pelotones de fusilamiento que existieron? Y déjenme decirle, eso, no se ha hablado mucho de eso, pero eso, la mayoría de las familias tuvieron a alguien que lo mataron. En Cuba, en Nicaragua, en todas partes. En la guerra, pero pelotones de fusilamiento, podemos decir, aprobados por el gobierno. A muchos, el único delito que tenían era que habían pertenecido al ejército anterior. Más nada que eso. Aquí había una señora en la iglesia, que ella murió ya, que su esposo era secretario en una jefatura de la policía. Y solamente por tener el uniforme del gobierno anterior, de lo que se llama la Guardia Nacional de Cuba, lo fusilaron. Sencillamente por eso. Y dice, no había más ninguna razón. Él no tenía ni pistola. Él iba a la oficina para escribir a máquina. Es lo que hacía, porque él era el secretario. Y entonces nosotros vemos personas matando personas. Y en muchos casos eran familias. Que eso es la parte más horrible. Es decir, una ideología que controla la mente de las personas, hijos matando padres, padres matando hijos. Pero ¿qué nos dice eso, mi hermano? Nos dice cuán corrupta está la naturaleza humana. Es decir, cuán malos somos los seres humanos. ¿A qué grado podemos llegar? Es decir, no estamos hablando de gente ignorante, porque la gente habla de que si los indios de Amazonas, no, ¿qué indios de Amazonas? Los indios de aquí de Alemania y de aquí de La Habana. Es decir, creemos que los salvajes son los que hacen estas cosas. No. La gente culta, porque el pecado está, no importa donde usted esté. Puede ser un analfabeto y puede ser un profesor de universidad. El pecado está dentro de usted. Y solamente lo que usted necesita es un medio ambiente que alimente ese pecado. Y va a salir un volcán de su vida. Pablo dice, ahora estoy en Romanos 8:7, verso 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, aquí hay una descripción de lo que es el pecado en el ser humano. Una descripción de usted y una descripción de mí. Dentro de usted está eso. Dentro de mí está eso que usted lee ahí. Una tendencia a lo malo. ¿Ve? Si usted es cristiano, pues usted tiene el Espíritu Santo que lo redarguye. Pero su carne quiere el pecado. Y su carne quiere satisfacer su ego y su yo. Ahora, esto es la primera parte, podemos decir, de lo que estamos hablando.
La segunda parte es, ¿qué pasa cuando una persona es cristiana? Fíjense cómo esto tiene el propósito de que las personas no crean que porque somos pecadores, pues ya la persona puede vivir como le da la gana. No, un momentico. Pablo aquí pone un full stop. Y dice, un momentico, eso no es así. El cristiano recibe un cambio radical en su vida a través del Espíritu Santo. Y vamos a hablar un poquito de eso. Busque ahí en su Biblia Romanos 6, verso 5. Y yo voy a leerlo de esta versión que está aquí, que es la versión Nueva Traducción Viviente. Sí, aunque el pecado es real, el creyente no vive en pecado. ¿Todo el mundo está ahí? Es decir, el pecado es real. Creemos en todo eso que hemos dicho hasta ahora. Creemos que hay una total depravación en el ser humano. Pero ocurrió algo en el creyente. Algo que no ocurrió en el resto de la gente. Y eso se llama la conversión, o eso se llama el nuevo nacimiento, o la regeneración. Quiero leer esta versión. Dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Verso 6, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Entonces está hablando ahí de un cambio. Note las palabras en el versículo 7, morimos con Cristo y fuimos liberados del poder del pecado. No dice que fuimos liberados del pecado. Anote eso ahí. No fuimos liberados del pecado, pero fuimos liberados del poder del pecado. Si usted va a Efesios, el capítulo 2, lee estas palabras. Él, está hablando a los cristianos, os dio vida a vosotros. Vida. Subraya ahí vida. Al creyente le dio vida cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estaba el creyente? Muerto. Sin embargo, Dios, a través de Jesucristo, te dio vida. El cristiano se le inyectó la vida del Espíritu Santo en su mente, en su ser. El cristiano no es igual que una persona que no es cristiano. El cristiano tiene algo diferente a las demás personas. Tiene la vida de Dios dentro de él. Versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, repite la misma idea, juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Ahora dice, verso 6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, nosotros estamos hablando de que nosotros creemos en el poder del pecado. Todo ser humano está infectado del pecado. Todo ser humano nace con el pecado. Una persona que entiende el Evangelio, recibe a Jesucristo como su Salvador y es salvo, Dios le da una capacidad diferente al resto de la humanidad. Por eso es que el cristiano es más culpable que el resto de la humanidad, porque tenemos algo que no tienen ellos. Ahora vamos a ir un momentico después por qué nosotros caemos en el pecado. ¿Cuál es la razón que el creyente cae en el pecado? Y dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, la Biblia pone al creyente
en los lugares celestiales. Para Dios ya usted está en el cielo. Todo creyente que es salvo, para Dios usted está en el cielo ya. Porque como no creemos que la salvación se pierde, creemos que entonces que todo creyente está en el cielo ya, mirando desde un punto de vista divino. Es decir, para Dios no hay tiempo, para Dios no hay pasado, presente, futuro. Eso es para nosotros. Pero delante de Dios todo es una eternidad. Dios está viendo a sus hijos en el cielo ya. Esa es la capacidad que tiene Dios, que no tengo yo ni tiene usted. Entonces usted está en lugares celestiales en Cristo. Usted está en el cielo de acuerdo a Dios mismo. Ahora, vamos a ver dos versiones de la Biblia con Romanos 6, verso 12. Fíjense cómo dice Romanos 6, 12. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. Fíjense que está admitiendo que el pecado está en nosotros. Pero dice, no le hagan caso a ese pecado que está en ustedes. No obedezcan su lujuria. Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley le descubre a usted el pecado que hay en usted y le hace sentir culpable. Pero ¿qué hace la gracia? La gracia le dice, Dios te perdona, Dios te ama, Dios te da la oportunidad. Y entonces usted, a través de ese amor, usted se levanta, crece y se aleja del pecado. Contrario a lo que muchos aquí hemos creído, el castigo llega un momento que lo hace a usted como inmune a sentir la razón por qué lo están castigando. Por ejemplo, están los dos extremos. Están los padres que no disciplinan a los hijos. Una cosa horrible esa que el muchacho prácticamente es el que dice lo que hay que hacer en la casa. Eso yo lo he visto. Es un extremo. Pero están los otros que es una dictadura lo que hay en la casa. Que los muchachos no pueden opinar ni pueden decir nada. Pero tan perjudicial es uno como es el otro. Porque el muchacho, después que usted lo castiga demasiado y le pone muchas reglas, ya a él no le importa lo que usted dice. Una de las hijas mías, cuando hacían algo, nosotros le decíamos, no TV for a week, ¿verdad? Sin televisor por una semana. Y si hacía algo más, otra semana. Entonces llegaba un momento donde decía, I don't care. Sin embargo, cuando usted le dice, bueno, no TV por 2 días. Entonces, no hay televisor por 2 días, vuelve a ver televisor, está viendo algo que le gusta, y entonces otra cosa que hizo mala dice, no televisor por 2 días, lo siente más. Porque si usted le da un castigo de 1 mes sin televisor, ya no le importa el televisor. Y ya no se convierte en un castigo. Entonces, tenemos que tener eso claro. Es decir, la idea de la disciplina, del castigo, no es destruir la persona. Al contrario, es que la persona vea que hay un efecto en lo malo que hizo. Entonces, Romanos capítulo 6 en la versión de las Américas. Ahora está Romanos 6 en la versión de Nueva Traducción Viviente. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguese completamente a Dios. Ahí está hablando de la solución. Porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto, para la gloria de Dios.
El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué Pablo habla que el creyente puede luchar contra el pecado? Porque el creyente ha tenido una bendición. El creyente ha tenido un cambio que se llama la regeneración. Si usted va a la Biblia, nos habla de cómo el creyente puede luchar contra el pecado. Es decir, el creyente tiene una naturaleza divina dentro, que es el Espíritu Santo. Y entonces la Biblia dice, no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, eso es una cosa que tiene que ver con disciplina. ¿Cómo yo no proveo para los deseos de la carne? Lo que me incita al pecado, tengo que evitarlo. Por ejemplo, si usted salió del alcoholismo, vamos a suponer, usted era un alcohólico y usted salió del alcoholismo, vamos a suponer. Bueno, usted sabe que usted no puede proveer para los deseos del alcoholismo. Entonces usted no puede tener en su casa una botella de ron guardada ahí. ¿Sabe por qué? Porque cualquier día se le va la mano, es así, coge la botella de ron y se echa un poco de ron. Y cuando se sirve el primer trago, se mete la botella completa después. Entonces usted no puede proveer para ese pecado. Usted tiene que cuidarse. Y así pasa con todo. Usted tiene que cuidarse, no proveer para los deseos de la carne. Es decir, usted tiene que hacer una lista de aquello que le está haciendo daño y cómo usted puede evitar estar expuesto a eso. Una vez yo estaba allá arriba en Nueva York y me dice un muchacho acabado de convertir, me dice, muchacho promiscuo, había tenido no sé si sabe cuántas mujeres, qué sé yo. Y un día, no sé cuántos de ustedes conocieron en aquel tiempo la calle 42 en Nueva York, que eso, ¿cuántos saben lo que es la calle 42 en Nueva York? Ok, eso es horrible. Bueno, sí, verdad, hay un grupo aquí. Y entonces me dice el muchacho, Dios me ha llamado a tener un ministerio con las prostitutas de la calle 42. Y digo, bueno, suena muy bueno eso. Pero yo no creo que tú eres la persona para eso. ¿Por qué? Porque él era una persona que estaba saliendo prácticamente de un mundo de promiscuidad, de tener sexo con muchas mujeres. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir ahora? Claro, él sentía en su corazón dolor por esa gente, por esas mujeres y por esos hombres. Sentía dolor y quería ayudarlo. Pero usted no se puede exponer a eso. ¿Por qué? Porque usted hace unos meses estaba practicando algo parecido a eso. Entonces usted tiene que tener cuidado con eso y no exponerse a ese tipo de pecado. Ahora, usted tiene que aplicar eso a todo en su vida, a todo en su vida. Si usted es una persona que cae fácil en una relación con una mujer, usted tiene que cuidarse. Una mujer que no es su esposa. Entonces, puede pasar en la iglesia cosas. Mira, hermano, ven y ayúdame. Y la mujer vive sola. No, un momentico. Llame a una hermana a la iglesia que tiene carro igual que yo. ¿Verdad? Porque las cosas comienzan todas para ayudar, pero terminan en desastre. Entonces, una persona que viene de un mundo así de promiscuidad no puede estar diciéndole, bueno, yo tengo el ministerio de llevar las mujeres a emigración. No, usted no tiene ningún ministerio de eso. Eso se lo puso usted, pero eso no lo tiene usted. Y así podemos ir, hermano, por toda una serie de cosas. La cuestión de la pornografía, la cuestión de todo ese tipo de cosas. Usted tiene que cuidarse. Cuidarse. Número 1. Escucha esto bien. ¿Usted quiere cuidarse? Dele a su esposa la clave de su teléfono, a los hombres. Désela. Dele a la esposa suya la clave de su teléfono. Usted sabe que con esa clave ella puede entrar al teléfono suyo cuando ella quiera. Y ella puede mirar en la cosa esa de search y toda esa cosa.
Eso le ayuda. ¿A qué? A que usted sabe que usted está siendo fiscalizado. Porque los seres humanos necesitamos ser fiscalizados. Y los textos. Hay un sistema que usted, todos los textos que usted, si usted, una aplicación, usted los pone, y cuando usted manda texto a alguien, se lo manda a otra persona. Un sistema que hay. Es decir, todos los textos que usted manda, se lo manda, por ejemplo, si es un hombre o una mujer, se lo manda a su esposo. ¿Ve? Los seres humanos necesitamos ese tipo de cosas para no caer en tentaciones, que es lo que la Escritura nos dice. Ahora, nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro, pero tenemos que cuidarnos. Y cuando nos cuidamos, pues entonces nosotros vamos a empezar a ver santidad en nuestra vida. Reglas que tenemos que poner cerca, que decíamos al principio, cerca que nos ayudan en nuestra vida a no caer en esos abismos. Ahora, ¿un creyente puede caer en pecado? Claro que sí. ¿Quién ha dicho eso? Pero un creyente cae en pecado por descuido y por indisciplina del creyente. Es decir, un creyente que esté practicando esto que estamos hablando. Miren, estas cosas a veces se ven mucho en los trabajos. Usted no tiene que ser consejero, si es hombre, de ninguna mujer. Y si usted es mujer, usted no tiene que ser consejero de ningún hombre. Viene un hombre al trabajo suyo y le dice: ay, fulana, tengo un problema de matrimonio. Ah, sí, mira, llame al pastor de mi iglesia para que hable con él, porque yo no soy consejera. Porque ¿qué pasa? Que ese tipo de consejería crea una intimidad. Y la persona empieza a decirle a usted cosas que lo hace vulnerable a usted. Y empieza a crear una atadura a esa persona. Y esto es una de las cosas, por ejemplo, yo mismo aquí, a mucha gente aquí creen que yo soy una persona muy tosca para decirle las cosas. Y a veces lo soy, pero... Pastor, tengo que hablar con usted. ¿A qué hora? No, a las 7. A las 7 aquí no hay nadie. Tiene que venir a las 2 de la tarde. Que ahí está la esposa mía. No, pues yo estoy trabajando. Ah, bueno, pues no te puedo ver. Porque si usted va al médico, usted pide permiso al médico, ¿verdad? No, porque me duele la cabeza, el corazón. Voy al médico porque usted cree que es importante. Bueno, esto que usted me va a hablar, ¿usted cree que es importante? Sí, pues tiene que pedir permiso para venir a las 2 o a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque yo tengo que cuidar la oficina de esta iglesia, tengo que cuidar mi ministerio, tengo que cuidar mi vida. Porque realmente lo único que yo tengo. Puerta abierta. Dígame lo que usted quiere decirme. Me dice las cosas o no. Tratamos de ayudar en lo que pueda hacer. ¿Por qué? Porque yo conozco que eso es así. Eso es así. Ningún hombre tiene que tener su mejor amigo es una mujer. I don't believe that. No, my best friend es esta muchacha que la conozco de high school. I don't believe that. O al revés. La mujer dice, mi mejor amigo es un hombre. Y está casada. Ah, sí. No me diga. How convenient, ¿eh? Entonces, nosotros tenemos que despertarnos de esas nubes. Usted se despierta de esa nube y entonces usted empieza a cuidar su vida cristiana. Porque usted tiene que cuidarla. Si usted no la cuida, nadie la va a cuidar por usted. Nadie la va a cuidar por usted. Por ejemplo, esta cuestión del ministerio. Si usted no dedica tiempo a cuidarse, yo he tenido casos aquí que yo sé que un día, no sé ni me acuerdo de quién fue, estábamos en un funeral y se fue todo el mundo. Y me quedé yo con una hermana allí, no sé ni me acuerdo ni quién era. Y dije, hermano, el carro suyo está. Dice, no, yo no traje carro. Y dice, pues mire, llame un taxi. Si no, pero usted no me puede llevar, no puede llevarla. Ve, si es una viejita está bien.
Por ejemplo, la hermana Nidia no es viejita, ¿ok? Pero la hermana Nidia, yo no tengo problema para salir con ella. En evangelismo, yo he salido con ella. Nidia puede ser mi mamá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Nidia que por cierto cumplió años ahora. El viernes cumplió años. ¿Tú puedes ser mi mamá o no, Nidia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? No estoy seguro. Pero ve, esas son cosas que, ok, eso se sobreentiende. Pero usted tiene que cuidar su vida espiritual. Ahí está el pastor Sotolongo, en el carro del pastor Sotolongo, y al lado viene una muchacha muy bonita, sentada ahí, porque él la va a ayudar. Mire, la gente que me ve por ahí dice, oh, esa no es la esposa del pastor. Aunque no pase nada, van a pensar algo. Entonces usted, sin darse cuenta, se está destruyendo su reputación, sin usted querer. Por eso tenemos que ser firmes y tenemos que crear cercas en nuestra vida cristiana. Esto me hace daño, voy a sacarlo de mi vida. Porque usted tiene el Espíritu Santo que le ayuda a usted a vivir. El creyente le fue implantada la nueva naturaleza de Cristo en usted. Pero usted tiene la responsabilidad de cuidarse porque usted todavía sigue siendo pecador. Pablo dice en el Romanos 7:24, soy un pobre desgraciado. Esta es la traducción viviente. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Ahora dice, verso 25, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Si como yo soy libre de esta naturaleza pecaminosa, dice Pablo, a través de Jesucristo. Gracias a Dios que la respuesta está en Jesucristo. Pero escuche bien esto, ¿eh? Cuando usted se mira solo, sin Cristo, usted es un pobre desgraciado. Cuando usted se mira con Cristo, primero usted tiene el perdón de Dios, que usted lo tiene a través de Cristo. Cristo lo perdonó, usted acepta el perdón de Cristo. No importa lo que haya pasado en su vida. Entonces Pablo dice, sin Cristo soy un pobre desgraciado, guiado, controlado por esta naturaleza pecaminosa. Pero con Cristo soy más que vencedor. ¿Qué es lo que viene después en el capítulo 8? Ahora, capítulo 8 del libro de Romanos dice algo así, verso 38. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios. Si los demonios no pueden separar a un cristiano del amor de Dios. Nada. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Eso es la salvación. Ahora, yo voy a concluir con esta otra idea. ¿Cómo yo venzo la naturaleza pecadora que hay en mí siendo creyente? ¿Cómo yo la venzo? Dice Romano, que eso lo vamos a estudiar en la próxima semana, y Romano habla de eso, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces yo tengo que concentrarme en las cosas del Espíritu. Para yo vencer esta batalla contra el pecado, yo tengo que concentrarme en el Espíritu Santo.
adorar a Dios, proveer para los deseos espirituales. Ve, yo no he visto a nadie que está rodeado orando y dice, voy a pecar, voy para allá a pecar. Yo no he visto eso nunca. ¿Usted ha visto eso? Eso no existe. ¿Por qué? Porque una persona que está orando, que está alabando a Dios, está alejado del pecado. Entonces yo tengo que adorar más a Dios en mi vida. Yo tengo que tener comunión más con Dios en mi vida. Y eso me fortalece espiritualmente. Y entonces yo tengo fuerza para luchar contra el pecado. Tengo el Espíritu Santo dentro de mí, pero tengo la disciplina que yo me pongo. La vida cristiana, más que todo, es disciplina. No es tanto emoción como disciplina. Esto es lo que yo tengo que hacer. Esto es lo que yo voy a hacer. Y me propongo hacer esto. La vida cristiana es disciplina. Que yo sé que vivimos en una sociedad donde no hay mucha disciplina. ¿Cómo vencer el pecado? Hay que elevarse. Y yo quiero que veamos un pequeño clip que tenemos ahí, son 40 segundos nada más, así que preste atención. Los cuervos representan a esas personas que siempre te critican, que te envidian, que hablan mal de ti y que le gusta juzgarte. You have to go back. From the beginning, eso está allá al final. Los cuervos representan... No. Cuando tú lo tengas listo me dejas saber. Tienes que ponerlo al principio. Okay. La idea que quiero ilustrar con este pequeño video es una cosa muy interesante que ocurre en la naturaleza de las aves. El águila es un animal feroz. Óyeme, yo vi un águila llevarse un niño chiquitico. Una cosa increíble. Cargan 3 veces lo que ellos pesan. Hazte fuerte ante las críticas. A ver, déjame ver si todavía está ahí. Porque esto se explica él solo. Si no, no hay problema. Hazte fuerte ante las críticas. Okay. La parábola del águila y el cuervo. El cuervo es la única ave que se atreve a picotear un águila. Se sienta sobre su espalda y acostumbra a morder el cuello del águila. Sin embargo, el águila no responde ni lucha contra el cuervo. No gasta tiempo ni energía en ese pájaro. Simplemente abre sus alas y comienza a elevarse más alto en los cielos. Cuanto más alto es el vuelo, más difícil es para el cuervo respirar. El secreto es sofocarlo en altitudes y alturas que no son territorio familiar. Y luego el cuervo se cae por falta de oxígeno. Finalmente, el águila flota de manera elegante y majestuosamente por entre las corrientes del aire en señal de victoria, moviendo sus poderos. Esa idea de que el cuervo se cae cuando el águila se eleva es lo que yo estoy hablando aquí. Ve, el pecado existe. El pecado tiene poder. Eso es verdad. Eso la Biblia lo dice. Pero como ese cuervo que está picoteando ahí el águila en la cabeza, el águila no le hace nada. Solamente empieza a elevarse y a elevarse y a elevarse. ¿Y qué pasa? Que entre más se eleva, menos oxígeno tiene el cuervo. Y no puede respirar. Y eso que le está haciendo daño, sencillamente se cae. Pues no puede respirar. A tierra, muchas veces muerto, otras veces revive. Ahora, el pecado es exactamente eso. Cuando usted se eleva y usted está más cerca de la presencia de Dios, el pecado pierde poder sobre usted. Pierde poder sobre usted. Y esa es la idea que la Biblia nos dice. Yo puedo vencer el pecado cuando yo estoy cerca de Dios. Yo no puedo vencer el pecado cuando yo estoy frío y alejado de Dios. Y es hora de que nosotros disfrutemos de esta naturaleza nueva que Dios nos ha dado. Cierre sus ojos un momentico, por favor. Ojos cerrados. Vamos a terminar. Nadie se mueve, por favor. No haga ruido ni hable con nadie. Cierre sus ojos ahí donde está. Antes de terminar, yo quiero que usted piense en todo lo que usted ha oído en el día de hoy. Y que usted tome una decisión en su vida.
Es verdad que dentro de nosotros está el pecado. No podemos ignorar eso. Es más, ignorarlo es peligroso. Porque usted no se prepara. Es decir, el soldado que no cree que la guerra existe, lo van a matar en la guerra. Entonces, el pecado existe. Está dentro de mí. Es un veneno que está dentro de usted, que lo quiere destruir a usted. Pero Dios ha provisto la manera para que usted luche contra el pecado. Y hoy Dios le invita a que usted reciba eso. Si usted es una persona que está aquí hoy y usted nunca le ha dicho a Cristo que venga a su vida, este es un buen momento para que usted le diga: Cristo, ven a mi vida y perdóname. Este es un momento oportuno para hacerlo. Ahí donde usted está, dígale al Señor Jesucristo: ven a mi corazón, perdona mis pecados. No espere a salir de aquí, hágalo ahora mismo. En este momento que usted me está escuchando. Cada persona tiene los ojos cerrados, nadie hace ruido, todos los teléfonos por ahí los apagan, por favor. Si hay alguna persona aquí creyente que dice: bueno, yo soy creyente, pero yo me he alejado de Dios, yo estoy metido en cosas que no debo de estar haciendo. Es hora de que usted se dé cuenta que esa no es la intención que Dios tiene para usted. Usted se está perdiendo el gozo de la vida cristiana y se está perdiendo lo precioso de la comunión con Dios, de la victoria que el Señor le ha dado. Escuche, tanto una persona que no es cristiana como el cristiano tienen que hacer decisiones. Es igual, hay que hacer una decisión. Ya yo estoy cansado de vivir de esta manera y quiero vivir diferente. Como creyente, usted tiene que admitir que usted necesita tener comunión con Dios para luchar contra el pecado que lo arrastra. Y se lo va a llevar y lo va a destruir. Pero es hora de parar eso. Y usted no tiene que ir muy lejos. El Espíritu Santo está dentro de usted. Poner sus prioridades. Ahora, con los ojos cerrados, si aquí hay alguna persona que dice: pastor, yo quiero que Jesucristo sea mi Salvador. Estoy hablando de las personas que no lo han recibido en su vida. Usted necesita, está consciente de que usted necesita a Cristo en su vida. Y usted me pregunta: bueno, ¿cómo yo puedo hacer eso? Y la respuesta es bien sencilla. La respuesta es admitir que usted es un pecador, como dice la Escritura. Todos hemos pecado. Y lo segundo es pedirle a Jesucristo que venga a su vida. Dice Juan capítulo 1, verso 12, los que lo recibieron. Si usted tiene que recibir a Cristo. Así que ahí donde usted está, yo le voy a pedir que usted ore conmigo, cierre sus ojos, olvídese que está al lado suyo y diga al Señor así: Señor Jesús, perdona mis pecados. Señor Jesús, límpiame con tu sangre. Señor Jesús, entra en mi corazón. Quiero vivir para ti. Con los ojos cerrados. Y los que están aquí al frente también cierren los ojos y oren. No estén mirando. Señor Jesús, ven a mi vida. Ahora mismo. Ahora, si usted oró conmigo, yo le voy a pedir, ahí donde usted está, que levante su mano y dice: pastor, yo oré con usted. Yo, de lo más profundo de mi corazón, yo le estoy pidiendo a Cristo que sea mi Salvador. Yo quiero que ahí donde usted está, usted levante su mano. ¿Hay alguna persona que oró conmigo esa oración? Dice: yo oré con usted. ¿Hay alguien, alguna persona aquí hoy que dice: yo oré con usted? A ver. ¿Hay alguien que dice: yo creo que yo quiero que Jesucristo sea mi Salvador? Levante la mano. Dios te bendiga, mi amigo. ¿Puede bajarla? ¿Hay alguien más que dice: yo oré con usted? Amén. Dios le bendiga. Y a usted también allá, Dios le bendiga. ¿Hay alguien más que dice: sinceramente, yo oré con usted? Puede levantar su mano para yo verla.
Amén. Hay una señora ahí. Dios le bendiga, mi hermana. Si hay alguien más, por favor, que lo hizo de corazón, ahí donde está, levante su mano y bájela. Pero quiero ver su mano primero. Ahí hay varias manos. Dios le bendiga. Amén. Mire, escuche bien esto que le estoy diciendo. Si usted sencillamente hizo como los católicos, que oró una oración más, nada va a pasar en su vida. Sin embargo, si usted de corazón le está pidiendo a Jesucristo que perdone sus pecados y venga a su vida, que usted quiere conocerlo a Él, una transformación va a venir a usted. Usted jamás va a ser el mismo, ni la misma. Ahora, la iglesia está precisamente para llevar a las personas a Cristo y para discipular a las personas. Entonces, por eso cada persona que levantó su mano, yo le voy a pedir que se ponga de pie en este momento. Cada uno de ustedes que levantaron su mano, sin miedo ninguno, póngase de pie. Mientras usted se pone de pie, las personas que oraron conmigo, póngase de pie. Yo le voy a pedir a todas las personas que oraron conmigo y que levantaron su mano, que se pongan de pie. Quiero verlos en este momento, allá atrás, aquí, atrás, acá. Y le voy a pedir a cada persona que está de pie que venga aquí al frente un momentico. Pida permiso al que está al lado suyo y venga aquí un momentico. La razón que yo quiero que usted venga aquí al frente es porque yo quiero que tomen el nombre suyo y le digan cómo tener una vida cristiana victoriosa. Es decir, alguien va a ponerse en contacto con usted, le vamos a regalar una Biblia y le vamos a decir cómo leer la Biblia y cómo crecer. Todos los que están de pie, vengan un momentico aquí al frente. Sin miedo ninguno, venga aquí. Los que están allí, las muchachas jóvenes que están allí, vienen aquí un momentico al frente. Alguien va a estar al lado suyo y va a hablar con usted cuando yo termine aquí hoy y va a decirle cómo crecer en la vida cristiana. Ahora, escuche bien esto, hermano. Si usted puso atención desde el principio, este mensaje no es solamente para las personas que no conocen a Cristo. Este mensaje es para los creyentes también. Es más, yo creo que es más para los creyentes que para aquellos que recibieron a Cristo. Usted es un cristiano y en su vida hay problemas y usted no lo admite, por la razón que sea. Usted está escondiéndose y no admite el problema. Usted va a seguir con ese problema el resto de su vida. Pero si usted admite y dice, yo necesito ser santificado, transformado por el Espíritu de Dios, y necesito estar cerca de Dios, y necesito poner mi vida en orden. Si usted no ha llegado a ese punto, como cristiano, la vida suya cristiana no es una vida de progreso, ni de bendición, ni de prosperidad, ni nada de eso. Es una vida miserable. Entonces, yo no quiero que usted viva así, yo quiero que usted viva una vida victoriosa. Y que practiquemos lo que estamos hablando aquí hoy. Usted tiene todos los elementos para tener victoria, todos. El Espíritu Santo está dentro de usted y estas disciplinas. Así que vamos a tener este momento para terminar. Y cada cristiano, yo le exhorto a que hoy se haga una meta y diga, pastor, yo empiezo a leer la Biblia hoy, a tal hora, o mañana a tal hora. Póngalo en la alarmita esa que tienen los teléfonos, que algunas suenan aquí. Póngalo ahí. Mañana a tal hora usted va a leer la Biblia y usted va a orar. La hora que sea, no sé la hora mejor para usted. Es una disciplina. Segundo, comience a hablarle a las personas de Cristo. Hablar de Cristo es una manera de crecer espiritualmente. Si usted ya es cristiano, usted tiene que hablarle a otros de Cristo. Si usted no viene aquí el martes a visitar, está bien, lo voy a perdonar, no hay problema. Pero dígame a quién le habló esta semana de Cristo en su trabajo, en su vecindario, donde sea. Tenemos que proponernos hablar de Cristo, invitar a las personas a la iglesia. Eso le va a hacer crecer a usted también espiritualmente. Vamos a ponernos de pie, por favor. Si aquí hay alguna persona que dice, yo quiero hoy comenzar una vida nueva en mi vida, quiero unirme a este grupo que está aquí, pida permiso y venga aquí. Usted está haciendo una decisión pública
Como Cristo llamó a todo el mundo públicamente, así Cristo lo llama a usted. Padre, yo te pido por cada persona que está aquí al frente, cada persona que ha hecho una decisión, cada creyente que está ahí hoy, Señor. Yo te pido por cada persona que tú has hablado a su vida de alguna manera, a tomar una decisión. Pido, Señor, que el Espíritu Santo nos dirija en todo lo que estamos haciendo, que sea con aquellos nuevos, también con los cristianos que tienen el desafío de servirte. En el nombre de Jesucristo oramos. Vamos a cantar.